Así que vamos a dedicar unos par de minutos para cumplir con esta asignación. Si hay hermanos que se la aprendieron, por ahí tenemos a la niña del hermano Reinaldo. Nunca me aprendí el nombre, me voy a ir y nunca me lo aprendí. Carlín. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo: Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo: Ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: Ni yo te condeno, vete y no peques más. Yo creo que ni yo me lo aprendo así como ella se lo aprende y lo recita. La verdad que es especial, ¿verdad? La manera como ella se expresa y recita los pasajes bíblicos. ¿Alguien más que se haya aprendido el pasaje para que reciba su respectivo premio, incentivo, a como usted le quiera llamar? Hermana Dayana, ¿no? Le vamos a dar medio paquete de galletas entonces. ¿Alguien más? Hermano Alexander. Venga, hermano, sin pena. A ver, hermanos. Juan 8, capítulo 8, versículos 10 y 11. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie, sino solo a la mujer, le dijo: Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella contestó: Ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: Ni yo te condeno, vete y no peques más. Muy bien. Nos dejó ahí en suspenso el hermano, ¿verdad? Le metió sentimiento. Muy dramático el hermano también. ¿Alguien más que se haya aprendido el texto para proceder con la clase de esta noche? ¿No? Bueno, siempre incentivando a los hermanos para que podamos estudiar de la palabra, podamos memorizar algunos textos bíblicos que nos van a ayudar. Es muy bueno que nosotros conozcamos de la palabra, estudiemos a profundidad y pues manejemos también el sistema de memorización que nos va a ayudar muchísimo. Entonces vamos a iniciar con la clase, ahora sí, con la clase en sí. Saben que la computadora no me da, así que yo creo que vamos a suspender la clase. Recuerdo a un predicador allá en Nicaragua de que una vez no le dio la computadora, ¿verdad? Y el hermano se bloqueó y tuvo que suspender en realidad la prédica. Se puso a cantar unas alabanzas por ahí, ¿verdad? No importa, sí. El testimonio del Padre es lo que vamos a ver, así se titula esta porción bíblica, que la encontramos en el libro de Juan, capítulo 8, versos 12 al 20, así que nos vamos a ir ubicando en el texto. Entramos al sexto discurso, hermano. Ya recuerden que hemos estudiado 5 discursos. Tratemos de manejar este tipo de temática, este tipo de temas de relevancia, de importancia. Por ejemplo, los discursos que hemos desarrollado hasta el momento han sido 5. Tratemos de aprendernos el nombre de cada discurso y si es posible, dónde queda ubicado el capítulo y los versículos mucho mejor. Entonces, entramos al sexto discurso, que yo sé que la mayoría también ha escuchado hablar sobre esto, que es acerca de la luz del mundo. Muchos hemos escuchado predicaciones, hemos visto clases acerca de este tema, así que es un tema que no es nuevo para nosotros, pero sí vamos a tratar de aprender lo más importante, ¿verdad? Y quizá algunas cosas que probablemente no hemos escuchado, pero lo importante es que nosotros tengamos presente lo que se está tratando en esa temática y sobre todo tratar de hacer una aplicación para nuestra vida, ¿verdad? Nuestra vida práctica. Así que vamos a darle lectura, hermano. Nos ubicamos, Juan capítulo 8,
verso del 12 al 20. Dice la palabra de la siguiente manera. Otra vez Jesús les habló diciendo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Entonces los fariseos le dijeron: ¿tú das testimonio acerca de ti mismo? Tu testimonio no es verdadero. Respondió Jesús y le dijo: aunque yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio es verdadero, porque sé de dónde he venido y a dónde voy. Pero vosotros no sabéis de dónde vengo ni a dónde voy. Vosotros juzgáis según la carne, yo no juzgo a nadie. Y si yo juzgo, mi juicio es verdadero, porque no soy solo, sino yo y el que me envió, el Padre. Y en vuestra ley está escrito que el testimonio de 2 hombres es verdadero. Yo soy el que doy testimonio de mí mismo, y el Padre que me envió da testimonio de mí. Verso 19. Ellos le dijeron: ¿dónde está tu Padre? Respondió Jesús: ni a mí me conocéis ni a mi Padre. Si a mí me conocieseis, también a mi Padre conoceríais. Estas palabras habló Jesús en el lugar de las ofrendas, enseñando en el templo, y nadie le prendió porque aún no había llegado su hora. Tratemos de ubicarnos un poco en el contexto, hermanos. Acuérdense que hemos venido desarrollando esta temática ya desde hace varios meses y nosotros ya traemos el hilo de toda la trama. Sabemos las ubicaciones, sabemos el lugar exacto donde está Jesús, sabemos el contexto que está hablando, el contexto de la fiesta que se está desarrollando. Entonces tratemos de recordar ese tipo de temas porque son muy importantes en esta noche. Avanzamos con la diapositiva. Algunos factores importantes que tenemos que tener en cuenta en esta noche. Primeramente, atención a la simbología, hermanos. Vamos a encontrar mucha simbología acá. Desde el capítulo 6 o probablemente anteriormente, nosotros hemos visto que se ha utilizado mucho la simbología, sobre todo simbología del Antiguo Testamento y algunas experiencias, algunas situaciones que ocurrieron con el pueblo de Israel, sobre todo cuando anduvieron en el desierto, después que salieron de Egipto. Atención al contexto, dónde se está desarrollando y de qué manera se está haciendo. Otro factor importante, atención a las frases, hermano. Van a ser muy determinantes. Cada una de las palabras que el Señor Jesús dice y presenta van a ser muy, pero muy importantes. Número 4, atención a las alegorías en el discurso. Vamos a encontrar muchas alegorías acá. Así que mis hermanos de interpretación, ojo, ¿verdad? Que ahí vamos a encontrar mucho sobre esto. Y número 5, el tema central. El tema central que se desarrolla, hermanos, en esta porción bíblica se basa de 2 maneras. Número 1, la declaración de Jesús. ¿Cuál es esa declaración? La vemos ahorita en el verso 2. Yo soy la luz del mundo. Esta pequeña frase, esta pequeña declaración causó, hermano, una explosión, causó una controversia, causó un impacto tremendo entre las personas que estaban allí. Y finalmente, otro tema central que encontramos es el ataque de las personas que estaban allí. Ahora bien, nosotros hemos estado viendo sobre el grupo de personas que ha venido acompañando a Jesús. Yo creo que ya no es necesario que se lo repita, ¿verdad? ¿O sí? Los grupos de personas que hemos estado viendo que acompañan a Jesús, que se encuentran siempre con Él, pues a partir de este momento ya el evangelista, el escritor de Juan, por lo menos por buen lapso de tiempo, ya no habla sobre las multitudes o sobre los grupos de personas. Ya no habla sobre eso. Ahora el enfoque del escritor es sobre aquellas personas que atacan directamente al Señor. ¿Y quiénes son esas personas? ¿Se acuerdan? Los principales, los fariseos, los escribas y todo ese tipo de personas que está, ¿verdad?, en un alto nivel, una jerarquía política, religiosa,
son los que de algún modo atacan directamente a Jesús, y el escritor ahora hace énfasis en ellos, ya no en las multitudes que rodean al Señor Jesús. Entonces, el contexto, hablando de esta porción bíblica, lo vamos a entender de la siguiente manera. Vamos a olvidarnos un poco sobre la mujer adúltera, porque ahí hay un tema muy especial que no desarrollamos la vez pasada ni vamos a desarrollar, ¿verdad? Es un tema que se lo vamos a dejar a los críticos. Vamos a tratar de conectar esta historia con Jesús en el templo, finalizando ya la fiesta de los tabernáculos. ¿Se acuerdan? Está presente la fiesta de los tabernáculos. Y en este momento preciso, en esta porción bíblica del verso 12 al 20, ya la fiesta probablemente ya había pasado. Ya había pasado. Pero después que la fiesta había pasado, según lo que habíamos visto y sacando un poquito de tema, lo que vimos de la mujer adúltera, Jesús tenía como algo común, algo que él siempre hacía. Y lo vimos la semana pasada. ¿Qué es lo que hacía él? Repetidamente. Dice que se iba al monte, al Getsemaní. Se iba al monte por las tardes, pero por la mañana dice que él iba al templo. ¿A qué? Iba a enseñar, ¿verdad? Entonces algo que él hacía repetidamente. Él enseñaba en el templo y por las tardes, por lo general, por la noche, él se iba al monte a ponerse probablemente en contacto con su Padre, en oración. Entonces, teniendo en cuenta esto, el verso 12, el cual vamos a discernir, nos ubicamos allí, capítulo 8, verso 12. Verso 12 dice de la siguiente manera: otra vez Jesús les habló diciendo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. La primera frase, yo soy la luz del mundo, como les decía, hermanos, causó una gran controversia dentro de este grupo de personas. Fue algo como que hizo explosión en ellos. Y es que esta frase, yo soy, es muy importante para los judíos. Quizá nosotros no la tengamos así por quizá nuestra cultura, han pasado más de 2000 años, nuestro idioma es muy diferente y somos muy distintos a la cultura judía. Los judíos tenían mucho énfasis incluso en la manera que ellos escribían, redactaban y hablaban. ¿Se recuerdan esta frase, yo soy? ¿Quién la pronunció en el Antiguo Testamento? Dios hablándole a Moisés. Le dice yo soy. Ahora esta frase pareciera que fuera un pronombre, o sea, yo soy. Un pronombre para nosotros, ¿verdad? Que hablamos el español. Pero para los judíos es muy distinto. Esa frase ellos no la usaban comúnmente como un pronombre, sino que solamente se referían a Dios de esa manera. El yo soy. La presentación del Señor, de Yahvé, del Dios, ¿verdad? De los judíos, el Dios de nosotros. Entonces, al momento que Jesús dice, yo soy la luz del mundo, esto causa un impacto profundo en ellos. Y se ponen alertas, ¿qué está pasando acá? ¿Por qué tú vienes acá y empiezas a nombrarte como el Dios que conocimos, nuestros padres, nuestros antepasados allá en el desierto, Moisés, el profeta? ¿Por qué tú te presentas de esa manera como el yo soy? Ella empieza una especie de ataque, ¿verdad?, contra Jesús. Y lo vamos a ver más adelante, ¿verdad? Que son palabras, declaraciones de Jesús y a la misma vez los judíos atacándolo con su argumento, pero Jesús también respondiendo a través de su argumento. A ver, vamos a ver también de que esta frase, la luz de la vida, todo lo que está relacionado con la luz, no es algo nuevo tampoco en la Escritura. En el Antiguo Testamento vemos muchas referencias sobre la luz, sobre el fuego, sobre la oscuridad, sobre la luz. Entonces, no es algo nuevo, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, eso está presente
siempre. Y lo vamos a ver de esta manera. Vamos a buscar Primera de Juan capítulo 1. No aguantó la computadora a ver hasta el final. Me defraudó. No, vamos a pedir una donación, una computadora nueva por ahí. Primera de Juan capítulo 1 verso 5 dice: este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos, dice: Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. También vemos la referencia en el otro texto bíblico que está por ahí, Mateo 5:14, que habla que nosotros, los seguidores de Jesús, somos la luz del mundo. Mateo 5:14. Veamos lo que dice. Dice: vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. También existe otra referencia de tantas, ¿verdad? Solo estoy poniendo como que las más conocidas, las más populares. Vemos al apóstol Pablo hablando en Filipenses 2:15 también sobre la luz. Filipenses capítulo 2, verso 15. Dice el apóstol de la siguiente manera: para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Me gusta mucho esa referencia sobre la luz. Y finalmente, y probablemente la más importante, hablando teológicamente, la encontramos en el mismo Evangelio de Juan. Quizá ustedes ya se recuerdan en su inicio. Juan capítulo 1. Juan capítulo 1, verso 3 hasta el 10. Dice así: todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que había sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida y la vida era, ¿qué dice? La luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio, óigase bien, la palabra testimonio va a ser muy importante acá, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen en Él. No era Él la luz, refiriéndose a Juan el Bautista, sino para que diese testimonio de la luz, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre, venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo por Él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Entonces, de alguna manera nosotros vemos la referencia de la luz y vemos de que está en todas partes de la Escritura, ¿verdad? En muchos lados de la Escritura. Jesús lo presenta y es algo como impactante para el grupo de personas que está allí, porque obviamente esa exclamación del Señor solamente podía venir de alguien que tenía autoridad. Solamente venía de Dios. Y es lo que a ellos les costaba concebir, de que un hombre nacido en Nazaret, en Belén, criado en Nazaret, en Galilea, esté haciendo ese tipo de declaraciones. Avanzamos con la siguiente presentación y vemos el verso 13, dice: entonces los fariseos le dijeron: tú das testimonio acerca de ti mismo, tu testimonio no es verdadero. ¿Por qué los judíos le dicen a Jesús que su testimonio no es verdadero? Bueno, allí también tenemos la respuesta, porque dice que Jesús estaba dando testimonio de Él mismo. Ahora, para un caso judicial, para un caso jurídico, como hablamos las semanas pasadas, el testimonio era muy importante. ¿De qué manera estaban tratando de juzgar a la mujer adúltera? En base al testimonio de las personas. Tenían que haber por lo menos 2 testimonios que estuvieran viendo el acto mismo del adulterio para que fuera válido. No solamente que la vieron por ahí, la vieron salir de tal lado con una persona agarrada de la mano, cualquier cosa. No. Para que fuera un testimonio verdadero tenía que existir
2 personas que estuvieran viendo el acto en sí. No era sencillo, ¿verdad? Juzgar a alguien, no era sencillo involucrar a alguien en algo jurídico. Entonces, los judíos le dicen a Jesús: para que tu testimonio sea verdadero, tú tienes que cumplir con nuestra ley. Y la ley dice que tú tienes que tener por lo menos 2 testigos. Entonces tú no puedes decirnos que tu testimonio es verdadero porque tú mismo estás sirviéndote de testimonio. Ellos están metiendo algo legal, ¿verdad?, sobre sus leyes y están tratando de argumentar en contra de las palabras que Jesús estaba hablando. Para los judíos esa era una forma jurídica muy importante que también Jesús la tomó en cuenta. Jesús tenía todo el derecho, tenía toda la autoridad, su soberanía para hacer valer sus palabras así como las dijera, como las estaba diciendo hasta este momento. Pero él también quiso ser como un poco apacible a la ley para que estas personas también creyeran en él. Avanzamos, hermano, con la siguiente presentación. Vemos ahora el verso 14 y dice de la siguiente manera. Juan 8:14 dice: respondió Jesús y les dijo: aunque yo doy testimonio acerca de mí mismo, ese es el argumento de Jesús, mi testimonio es verdadero, le dice, porque sé de dónde he venido y a dónde voy, pero vosotros no sabéis de dónde vengo ni a dónde voy. La pregunta es la siguiente: ¿conocían los judíos realmente a Jesús? ¿Lo conocían, sí o no? Tan profundo como deberían de hacerlo, no. Aunque la Escritura hablaba de él, aunque los profetas también apuntaban a él, Juan el Bautista también. Solo lo conocían de manera general. Sabían que su padre era José y María, sabían que había nacido en Nazaret. Incluso ellos no tenían claro eso, porque la Escritura nos dijo que había nacido en Belén, pero ellos creían que venía de otro lugar. Entonces tenía un conocimiento panorámico, general de Jesús, pero ellos no lo conocían realmente muy bien. Es por eso que Jesús les dice de esa manera: mi testimonio es verdadero, porque yo sé, como una persona divina, como una persona que viene de un lugar divino, le dice: yo sé de dónde vengo y sé a dónde voy. Pero ustedes no saben ni siquiera de dónde vengo y no saben a dónde voy. ¿Por qué le dice esas palabras el Señor Jesús? Más adelante lo vamos a saber. Verso 15 dice: vosotros juzgáis según la carne, yo no juzgo a nadie. Verso 16 también: y si yo juzgo, mi juicio es verdadero, porque no soy yo solo, sino yo y el que me envió, el Padre. Jesús sabía de dónde venía. Él conocía todo el plan divino y estas personas no sabían en realidad todo esto. Pero algo muy importante que nosotros tenemos que tener en cuenta y está representado en el primer punto que tenemos en las letras de abajo. Jesús les dice que ellos no están cualificados para hablar sobre su testimonio. Y algo muy importante es que Jesús no vino a juzgar, vino a salvar. ¿Por qué le presento esta referencia? Porque parte de los argumentos del Señor Jesús, aparte de decirle que los judíos que están allí, los enemigos, los fariseos, este grupo religioso, no están cualificados para tratar de atacar a Jesús, porque su juicio dice que no es legal. Su juicio dice que no es justo, porque su juicio es según la carne.
Ahora, cuando se refiere según la carne, hablando del juicio, nos referimos al juicio que hace el hombre en su naturaleza pecaminosa. El hombre no es capaz de ejercer un juicio justo estando en su naturaleza pecaminosa, a como lo estaba el pueblo judío en ese momento, a como estaba este grupo de personas, los que estaban atacando a Jesús. No hacían un juicio justo. Mientras que el juicio del Señor dice que aunque Él, dice en sus palabras, no juzga, que Él no vino a juzgar, pero si fuese a juzgar, dice que su juicio fuese verdadero, porque viene de parte del Padre. ¿Y qué más justo que nuestro Dios? ¿Qué más justo que el Padre? Estamos viendo la conexión que está haciendo entre el ataque que hace esta persona y los argumentos que está tratando de expresar el Señor Jesús en este momento. Ahora, algo que nosotros tenemos que tener en cuenta, ¿verdad? Y es el hecho de que Jesús no vino a juzgar, sino que vino a salvar, porque en otro texto bíblico, creo que es Juan 9:39, el que está allí, aparece la siguiente expresión, ¿verdad? Que nos puede confundir a nosotros. Juan 9:39, quizás más adelante lo veamos, y puede ser como un contraste, puede parecer como una contradicción. Dice Juan 9:39, dijo Jesús, óigase bien, dijo Jesús, para juicio he venido yo a este mundo, para que los que no ven, vean, y los que ven, sean cegados. ¿Qué me dicen? ¿Se está contradiciendo la Biblia? ¿Se está contradiciendo Jesús con su argumento? Dice Juan 9:39, con palabras de Jesús, dice que para juicio yo he venido a este mundo. Pero en esta parte de porción bíblica dice Jesús que Él no vino a juzgar. Yo no juzgo a nadie, dice el verso 15. Si lo vemos así de manera general, probablemente digamos, sí, aquí estas palabras están siendo contradictorias. Pero vamos a tener en cuenta algo, ¿verdad? Porque todo tiene una explicación. Y tenemos que estudiar esto más profundo, lo podemos hacer luego. Pero solamente para aclarar un poco, tenemos otros textos, por ejemplo Juan 3:17, Juan 12:47, que nos habla de que Jesús también no vino a juzgar, sino que vino a salvar a este mundo. Entonces, ¿qué podemos hacer con Juan 9? Bueno, el juicio de Dios, hermanos, se va a dar de manera, digamos, casi espontánea, sin buscarlo. Jesús vino a este mundo a salvarnos, no vino a juzgar. De eso tenemos que estar totalmente claros. ¿Por qué Jesús dice que en realidad sí, Él va a venir a hacer juicio acá? Bueno, es una manera como indirecta de ejercer ese juicio con su venida. Porque al venir Jesús a esta tierra, las personas, por medio de su conducta, por medio de su andar, por medio de su actuar, obviamente van a tener que escoger entre la luz y las tinieblas. Y de manera indirecta va a haber un juicio prácticamente de ellas mismas. Porque si escogen la luz, van a estar escogiendo la salvación. Y si escogen las tinieblas, van a estar escogiendo el pecado, y dice que la paga del pecado es muerte. O sea, la misma muerte se la dan ellas. Es como el tema del infierno. No sé si ustedes han escuchado hablar sobre el infierno. El infierno está para aquellas personas, y esa es una manera de pensar mía, ¿verdad? No lo quiero hacer doctrina, es lo que yo pienso. El infierno está para aquellas personas que no quieren estar en comunión con Dios. Toda su vida vivieron separada de Dios en los placeres de la vida, toda la vida vivieron una vida sin ley, sin Dios, sin esperanza, y cuando muera van a recibir eso mismo, una separación de Dios,
algo que ellos se buscaron. Sucede lo mismo con el juicio. Dios vino a salvarnos, pero si nosotros no nos dejamos salvar, entonces nos toca ir a otro lado. Y de alguna manera está un juicio indirecto que nosotros mismos lo buscamos. Pero si cogemos la gracia, pues vamos a tener salvación. Avanzamos con el texto, hermano, verso 17 en adelante. Verso 17 en adelante. Dice de la siguiente manera: y en vuestra ley está escrito que el testimonio de dos hombres es verdadero. Verso 18. Yo soy el que doy testimonio de mí mismo, y el Padre que me envió da testimonio de mí. Los judíos querían dos personas, dos testigos que dieran testimonio, y Jesús les dice: yo soy el primero. ¿Y el segundo quién es según la Escritura? El Padre que me envió. ¿Es suficiente para nosotros esto? ¿Es suficiente? Jurídicamente el Señor les está cumpliendo, ¿no? Con la ley. La ley dice que son dos testigos, el mío dice y el de mi Padre. Pero eso como que no cumplió con las expectativas de los escribas, de los fariseos y estas personas que atacaban de Jesús. Bueno, y si nosotros hemos estudiado, nos damos cuenta que no solamente son dos testigos, sino que existen otros testigos. Por ejemplo, ¿cuáles? ¿Cuáles son los otros testigos que también se han estudiado? ¿El testimonio de quién? De Juan, el Bautista. Está el testimonio de los profetas. Y aún mismo el testimonio de la propia Escritura, que habla del Mesías, que habla de Jesús. Tantas referencias que existen en la Biblia sobre el Mesías, tantos testimonios que existen, pero no había manera de hacer entender a este tipo de personas. Bueno, hablamos ahora al verso 19, ya para ir finalizando. 8:19 dice: ellos le dijeron: ¿dónde está tu Padre? Miren el argumento que ahora este grupo de personas le dice a Jesús. Jesús les viene argumentando todos los ataques que ellos dicen, pero no hay manera. Estas personas no buscan conocer a Dios. Tienen otro tipo de interés. Dice: ellos le dijeron: ¿dónde está tu Padre? Respondiendo Jesús: ni a mí me conocéis, ni a mi Padre. Si a mí me conocieseis, también a mi Padre conoceríais. ¿Por qué no saben este grupo de personas de dónde viene Jesús y a dónde va? La respuesta está ahí. Porque no conocen ni siquiera a su Padre. No conocen al Dios que ellos adoran. Por tantas generaciones han venido adorando, pero no lo conocen verdaderamente. Porque dice Jesús: si conocieran al Padre en realidad, si tuvieran una buena comunión, si lo obedecieran realmente como Él pide que obedezcan, ustedes también me conocerían a mí. Y bastaría el testimonio que les estoy dando. Pero ni el testimonio de Jesús, ni el testimonio del Padre, ni el testimonio de Juan, ni de los profetas, ni de la Escritura podían cumplir con las expectativas de estas personas, porque sus intereses eran otros. Probablemente tenían miedo a perder la posición política y religiosa que tenían. Probablemente tenían miedo a perder la autoridad. Probablemente tenían miedo a perder su condición inclusive económica. Verso 20, Juan nos habla sobre el contexto, ¿verdad? La ubicación que está sucediendo todo este relato. Dice que estas palabras habló Jesús en el lugar, ¿de dónde? De las ofrendas, enseñando en el templo, y nadie le prendió. ¿Por qué? Esta frase es muy repetitiva, ¿verdad? Y siempre Juan está ahí poniéndola. Nadie lo prendió, no porque las personas no pudiesen, porque miren, estaba el lugar de las ofrendas, y dicen que el lugar de las ofrendas es el lugar donde las mujeres se reunían. Ahí se reunían las mujeres. Y era el lugar donde estaba más cerca el salón del Sanedrín.
O sea, estaba sencillo, la tenían fácil para que las autoridades pudieran apresar al Señor Jesús. Pero no es porque ellos no pudieran, sino dice la Escritura, porque no era el momento, no era el tiempo, no era la hora. Porque era la voluntad de Dios que se tenía que cumplir de acuerdo a su plan. Entonces, esto es importante. ¿Se acuerdan la ofrenda de la viuda? El pasaje de la ofrenda de la viuda que hasta canto tenemos. Jesús sentado en el arca. Bueno, probablemente sucedió en este relato que estamos hablando. Cuando Jesús estaba enseñando en el atrio de la ofrenda. Y probablemente también en ese momento miró a la viuda echando esa ofrenda. Así que terminamos, hermano, con la enseñanza de hoy. Tenemos una pequeña actividad rápidamente para ver si pusieron atención, ¿verdad? Es parte de la evaluación, hermano, ¿verdad? Para ver si estamos aprendiendo. Yo sé que se emocionan cada vez que pasa eso. Gaby tiene una lista que hizo sobre las personas que están presentes el día de hoy. Entonces las tiene numeradas. Por favor, Cristalita, me la pasa. Aquí están enumeradas toda la asistencia de hoy. Y rápidamente vamos a pedirle a... Se me olvidó el nombre. José Manuel. Yo soy malo para los nombres. José Manuel, dígame un número del 1 al 22. El número 10. Dice acá que el número 10 es José, pero no sé qué es José. José Manuel. Eso sí está bueno. De lo que usted haya escuchado, no importa, aquí todos estamos aprendiendo. ¿Qué fue lo que más le llamó la atención? ¿Ah? ¿Qué es lo del Padre? Lo del Padre dice. Ah, el testimonio del Padre, sí, está poniendo atención, ¿verdad? ¿De eso me estás diciendo? Del testimonio del Padre. Y para ti es importante el testimonio del Padre, porque el testimonio del Padre se está refiriendo Jesús al testimonio de Dios. ¿Es importante para ti eso? Es importante para ti el testimonio del Padre. Para ti el testimonio es importante. ¿Sabes lo que es testimonio, verdad? ¿Tienes buen testimonio tú? ¿Te portas bien y todo eso? Sí, más o menos. Bueno, aplauso para José Manuel ahí. Vamos a pedirle a Cristal que nos diga un número del 1 al 22, que no sea el 10. Número 4 dice hermana Desiree. Hermana Desiree. Hermanita, algo que le haya llamado la atención de esta parte de la Escritura y cómo lo puede aplicar usted a su vida. Bueno, me gusta mucho como dice ahí que Dios, que Jesús es la luz del mundo y bueno quisiera yo ser también como él, seguir sus pasos y poder ser la luz y la sal del mundo. También me llamó mucho la atención el versículo 14 donde usted estaba diciendo que después más adelante vamos a ver porque él dice que voy a leerlos del principio. Respondió Jesús y dijo, aunque yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio es verdadero, porque sé de dónde he venido y a dónde voy, pero vosotros no sabéis de dónde vengo ni de dónde voy. A mí me parece que él estaba hablando como cuando habló diciendo del templo, que iba a ser destruido y en 3 días, porque él estaba hablando espiritualmente, no físicamente. Gracias, hermana. Ya no hizo una interpretación, hermana, del texto. Excelente. Finalmente vamos a un numerito más. Vamos a pedirle a Christopher que nos diga un número del 1 al 22. 2. Y se fue muy bajo. Hermana Dayana.
No, la número 3 es Jennifer acá, así que lo siento, hermana. Hermana Dayana, lo mismo. Cualquier parte del texto que le haya llamado la atención y cómo la aplica a su vida. Sin pena, hermana, estamos en familia. Hablar con verdad, dice la hermana. Sí, es importante, creo que podemos hallar cierta relación cuando hablamos de testimonio. Inclusive vemos este grupo de personas atacando al Señor Jesús con palabras que no son verdad en realidad. Llevan cierta realidad, pero que en realidad no contribuyen a lo que el Señor Jesús quiere dar a entender. Bien, hermanos, vamos a finalizar en esta noche con la clase. Les agradezco su participación. Siempre les animo, ¿verdad?, a asistir los miércoles. Los días miércoles nosotros aprendemos. Es donde nosotros encontramos edificación. Cuando ustedes le pregunten ¿por qué ir a la iglesia, hermanos? Si yo puedo estar aquí leyendo la Biblia, si yo puedo hacerle bien a las personas, si yo no le hago mal a la gente. Hermanos, la iglesia está para la edificación. Eso dice la Escritura. Es la única manera que nosotros podemos aprender más del Señor, más de nuestro Dios. Así que, hermanos, que Dios me les bendiga en esta noche.